¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Buenas noches. Qué bueno poder estar juntos en este día. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que vienen cada fin de semana aquí a la Alameda. Llueve, truene, sopla el sonda. Bueno, todas esas cosas bonitas que pasan en Mendoza. Bienvenidos a los que hacía un tiempito que no nos veíamos, sobre todo esos que vinieron negritos, no sé de dónde vienen. También bienvenidos a los blanquitos, ¿no? Que espero que tengan su turno también. Y muy en especial, bienvenido a vos que estás aquí por primera vez. Alguien te invitó o a lo mejor viste luz y entraste, fantástico. Nos encanta que estés aquí. Y hemos orado para que esta tarde pueda ser una tarde especial en tu vida. Estamos compartiendo esta serie de mensajes que tiene como título Actitud, lo que hace la diferencia. Queremos que este año sea un gran año. Ahora, ¿qué determina que esto sea un gran año? Alguien diría, bueno, si todo se me da como yo espero en el trabajo, si todo se me da como yo espero en mis relaciones, si todo se me da como yo espero en la salud, entonces este va a ser un gran año. Si esa es tu idea de que es un gran año, lamento decirte que eso no va a ocurrir. Nunca ocurre que todo se te da exactamente como vos pensás en cada área de tu vida. Si estás esperando que las estrellas se alineen para ser feliz, si estás esperando que las estrellas se alineen de manera exacta para vivir un gran año, entonces nunca va a ser un gran año. La buena noticia es que un gran año no depende de eso. No podemos cambiar las circunstancias, pero podemos cambiar nuestra actitud. Y lo que te determina un gran año no es que todo se te dé exactamente como imaginabas, sino que aciertes a responder con la actitud correcta. Venga lo que venga, si sos capaz de responder con la actitud correcta, este va a ser un gran año. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes correctas? El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes en Filipo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dijo así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto simplifica todo. Miremos cómo era Él, cómo era Jesús, cuáles eran sus actitudes, tomémoslas para nosotros y salgamos a vivir un gran año. Cada fin de semana estamos hablando de esas actitudes características de Jesús. La semana pasada hablamos de una crucial, ¿cuál fue? La alegría. Y Jesús tenía alegría, ni la cruz pudo sacarle el gozo que Él tenía en su corazón. Hoy vamos a hablar de otra actitud característica de Jesús, muy poco explorada, que estoy muy probable que ni te imaginabas que íbamos a hablar hoy. Y es su creatividad. Ser creativo y responder con creatividad en la vida es una de las actitudes más valiosas que vas a necesitar este año y en este momento en tu vida. La creatividad es el proceso de imaginar cosas nuevas, pero es mucho más que imaginar, es atreverte a implementar, es estar dispuesto a innovar, a encontrar caminos donde no lo hay. La creatividad es indispensable para todos. Quizás yo hablo de creatividad e inmediatamente nos viene a la mente los pintores, músicos, pero no te equivoques. La creatividad es tan necesaria para un ingeniero que esta semana va a tener que resolver un problema estructural, como para una maestra que se está preparando para el nuevo inicio del ciclo lectivo y preguntándose ¿cómo voy a hacer para llamar la atención de mis alumnos? En cualquier área de tu vida, la creatividad, hoy vas a descubrir, es una de las actitudes cruciales para tener un gran año. Déjame demostrártelo con una historia. La historia cuenta que en la Edad Media había un hombre virtuoso, un buen hombre, que fue acusado de homicidio, de asesinar a una mujer. En realidad él no fue de ninguna manera culpable de ese delito. El verdadero asesino de la mujer era un hombre importante, prominente, con relaciones en el reinado, con los jueces, y en realidad se había elegido a este hombre virtuoso como un simple chivo expiatorio. Alguien tenía que ser el culpable. Así que fue llevado a juicio, un juicio que era una farsa porque ya la condena estaba ya negociada de antemano. La idea era declararlo culpable sí o sí, pero el juez, para aparentar cierto tono de legitimidad en todo lo que sucedía, se le ocurrió hacer una cosa. Cuando
el acusado estaba frente al juez. El juez le dice, mire, toda la ciudad sabe que usted es un hombre bueno y virtuoso, así que por ser usted, en este caso, el veredicto lo vamos a dejar en manos de Dios. Yo he escrito en estos 2 papeles, en uno he escrito la palabra culpable y en el otro he escrito la palabra inocente. Y yo los voy a mezclar y los voy a poner en la mesa y usted va a tener que elegir uno. Y el papel que usted elija, ese será su veredicto. La trampa era que en realidad los 2 papeles decían la misma cosa. ¿Qué decían? Culpable. El hombre se dio cuenta que estaba en un problema. Mirando los 2 papeles sobre el estrado, se diga, tome cual tome, estoy condenado. No tengo salida, no hay opciones. Pero cerró los ojos por un momento, tratando de buscar inspiración, y de pronto los abrió con una sonrisa. Todos se quedaron expectantes diciendo, ¿y qué va a hacer el tipo este? ¿Qué va a hacer este hombre acusado? ¿Y saben lo que hizo? Lo más rápido que pudo, tomó una hoja del estrado, se la llevó a la boca y se la comió. Y todos se enojaron mucho, dijeron, ¿y ahora cómo vamos a saber el veredicto si este se comió una de las hojas? Y él dijo, muy sencillo, miren qué dice la que quedó y entonces sabrían cuál es la que me comí. Y ustedes saben que tuvieron que dejarlo absuelto. Ahora, ¿qué nos dice la moraleja de esta historia? Que hay muchas veces que nosotros nos encontramos en un callejón sin salida, donde parece que no tenemos ninguna opción, o todas las opciones que tenemos, todas son malas, pero la creatividad es la llave para abrir caminos donde no hay y encontrar salidas donde no hay. Quizás te encuentres vos en este momento en una situación así, en un callejón sin salida, donde todas las opciones que tenés son malas, y decir, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a seguir adelante con este matrimonio? Ya no hay ninguna opción. ¿Cómo voy a seguir adelante con mi negocio? Ya no hay ninguna opción. ¿Cómo voy a seguir adelante con este sueño? Ya no hay ninguna opción. Sin embargo, la creatividad es la capacidad de encontrar caminos, opciones, incluso donde no hay. Albert Einstein, aquel físico que cambió la historia de la física, dijo, en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo digo que esta actitud, la creatividad, era una actitud de Jesús. Jesús fue una persona altamente creativa. Jesús siempre tuvo soluciones inéditas para los problemas que se le presentaban. Sus discípulos se le adelantaban y él decía, ¿cómo puedo cortar camino para alcanzarlos? Muy fácil, caminando por el agua. Él tenía que resolver un problema financiero, tenía que pagar un impuesto en Jerusalén. ¿Cómo lo resolvió? Muy fácil. Le dijo a Pedro, anda a pescar y del primer pez que pesques vas a encontrar una moneda en su boca. Soluciones raras, ¿no? Para problemas sencillos. Jesús tenía esa clase de arranques. Un día su madre, en medio de una boda, le dice, Jesús, esta gente se quedó sin vino, ¿no tenés algún bodeguero amigo? Pero Jesús imaginó otra respuesta. Dijo, ¿tienen agua en alguna parte? Y con el agua de la purificación, Él convirtió el agua en vino. Así era Jesús. Jesús tenía respuestas inéditas a los problemas que se le presentaban. Las historias que Él contaba dejaba a todo el mundo pensando. Historias que nunca habían sido pensadas por nadie. Historias totalmente nuevas e inéditas. Jesús era así. Jesús era sorprendente. Él lo ponían en todo tipo de trampas, como que tenemos que pagar el impuesto, ¿sí o no? Entonces le dan la moneda y Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca lo podían atrapar. Aunque lo pusieran en un callejón sin salida, donde parecía que no habían opciones, Él siempre encontraba una salida. Eso es creatividad. Y como Jesús era una persona creativa, Él quiere que seas una mujer creativa, un hombre creativo. Yo doy gracias a Dios porque en el hogar donde me crié, si pudiera definir cómo era el clima en mi hogar de infancia, mi hogar era un verdadero taller creativo. Ningún hogar es perfecto, tiene sus buenas y sus malas, pero si digo, una de las cosas que más celebro del hogar donde crecí es que toda mi casa era un lugar donde yo y mis hermanos vivíamos creando y haciendo cosas, con madera, con metal, con papel, dibujando, todo el tiempo creando cosas, música, lo que sea. Mis padres se ocuparon de generar ese clima. Un clima de creatividad. Mi padre era dibujante, fotógrafo, carpintero y libre pensador.
Mi madre, modista de vestidos de novias y lo que venga. Ella tejía, cosía, cualquier cosa que se podía hacer, ella lo hacía. Lo que fuera la tendencia del momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba de moda? Digo para los que tienen algunas décadas encima, ¿no? Hacer bolsas de compras tejiendo con tiritas de sachet de leche. ¿Alguien se acuerda de eso? Eso delata su edad, ¿no es cierto? Bueno, cuando aparecían esas cosas, ella siempre lo resolvía. Cuando salíamos con mis hermanos, nosotros estábamos vestidos de pie a cabeza por ella. Él nos cosía, ella nos cosía, nos tejía todo lo que nosotros llevábamos puesto. Y yo celebro ese hogar creativo donde me animaron a ser creativo. Lo cierto es que probablemente si pudiéramos conversar un poco, no siempre es así. En muchos hogares, lejos de estimular nuestra creatividad, lo que hicieron es tratar de asesinarla. No sos bueno para nada, cállate que haces ruido, sos un torpe, a nadie le interesa lo que estás diciendo. La verdad es que muchos de nosotros se nos truncó la posibilidad de ser creativos muy pronto y temprano. Quizás te pasó a vos. Y de pronto hoy en día te volviste una persona rutinaria, predecible, pero no fuiste así. Se hizo un estudio acerca del nivel de creatividad en los distintos segmentos de edades en las personas, comenzando por los mayores de 40, y se descubrió que entre los mayores de 40 apenas el 2% mostraba algún tipo de capacidad creativa todavía intacta. Se trató de mirar entre el segmento anterior, 30 y 40, y la verdad es que el porcentaje no variaba demasiado. Tampoco varió demasiado el porcentaje entre los de 20 y 30. Recién el porcentaje de creatividad varió cuando se analizó la población de entre 5 y 7 años. Ahí saltó de pronto del 2% al 10%. El 10% de los niños entre 5 y 10 años mostraban tener todavía una capacidad creativa. Pero la sorpresa fue cuando simplemente se analizó a los niños de 5 años. Y el estudio mostró que el 80% de los niños de 5 años tienen una alta capacidad creativa, de imaginar soluciones impensadas y de atreverse y de creer que son posibles. Es decir, ¿qué nos dice este estudio? De que todos nacimos con una capacidad creativa, pero entre los 5 y los 7 años cosas van empezando a ocurrir que van asesinando nuestra capacidad creativa y nos volvemos personas aburridas, predecibles. Pablo Picasso, el célebre pintor, dijo: todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista una vez que uno crece. Ahora, ¿por qué dejamos de ser creativos? ¿Qué nos pasó? Yo hago una lista, ¿no? En el día de hoy. Les tocó una hoja rara, ¿no? Dijo: ¿y ahora qué hago con esta hoja? Dijo usted, ¿no? ¿Qué hago con esta hoja? Y bueno, sea creativo. Pero le doy una pista: no trate de escribir todo lo que le voy a decir. Solamente escriba 5 frases de las que escuche a lo largo de toda esta charla, que sean las que impacten tu corazón. Si vas a intentar escribir todo lo que yo dije, no lo vas a lograr. Te voy a tener que dar otra hoja para que sigas escribiendo. Ahora, ¿por qué dejamos de ser creativos? Por muchas razones. El miedo al ridículo. Es: si hago algo creativo, se van a reír de mí. Baja autoestima y yo no me da la cabeza. El mito del genio. La idea de que las personas creativas son apenas un número tocados, un número muy reducido de personas hiperespeciales. La pereza también destruye nuestra creatividad. ¿Para qué voy a ponerme a pensar en hacerlo de otra manera si siempre lo hice así? El mito del éxito total, la idea de que las personas creativas todo les sale bien, son exitosas siempre. Es más, yo una vez probé ser creativo y fue un fracaso. Ya está dicho, no soy creativo. La realidad es que aún las personas más talentosas y creativas saben que el camino a la creatividad es a través del fracaso. El miedo a la decepción, el miedo a intentar ver si estoy para más y descubrir que estoy para menos. Estructuras represivas, asesinos de la creatividad. Frases que repetimos, ¿no? Seguí las reglas, no hagas preguntas, no seas diferente. Nosotros ya probamos con eso. No podemos permitirnos cometer errores. Sigamos haciendo las cosas como las estábamos haciendo. No hay dinero para esas cosas.
Todas esas frases determinan un clima represivo y que estrangula y destruye nuestra creatividad. Y así es, como poco a poco nos vamos conformando, estandarizando y volviéndonos un clon. Nos volvemos predecibles, aburridos, repetidos, sin innovación, sin imaginación, sin creatividad. La pregunta es, ¿se puede vivir sin creatividad? Sobrevivir, tal vez, pero vivir con mayúsculas, no. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, ¿y cómo? Vida en abundancia. Jesús no viene a que vivas apenas una vida de supervivencia, juntando lo necesario para tener lo necesario para vivir una semanita más. Dios te creó para otra cosa. Dios nos creó con una capacidad creativa. De hecho, es algo que nos distingue como seres humanos. Solo los seres humanos, además de Dios, pueden crear. Los animales no pueden crear, solamente repiten patrones instintivos. Los robots podrán hacer muchas cosas parecidas a lo que los seres humanos pueden hacer, pero nunca van a crear. Crear es lo que nos hace humanos. Crear es lo que demuestra que tenemos un alma, porque solo los seres humanos fueron diseñados por Dios para tener un alma. Y tener un alma es lo que nos da la capacidad de ser creativos y de crear. Renunciar a esta capacidad humana de tener un alma creativa es como estar muerto en vida, es como declararte zombie. Por eso Jesús dijo en Marcos 8:36, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? La gran división dentro de la humanidad no es entre aquellos que son creativos y los que no lo son. La gran división en la humanidad es entre aquellos que vivieron toda su vida creyendo que no son creativos y aquellos que descubrieron que siempre lo fueron. Entre aquellos que saben que somos capacitados para hacerlo. La tragedia es que muchos de nosotros hemos vivido buena parte de nuestra vida, si no hasta hoy, creyendo que no tenemos nada que ofrecer, nada que dar, que no tenemos ninguna capacidad creativa. Hemos sido engañados, hemos sido convencidos de una mentira que nos vuelve esclavos. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a mostrar otra cosa. Y de hecho sabemos que Jesús convocó y llamó a personas a ser sus discípulos. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? A veces uno tiene una idea muy religiosa del asunto. Ser un discípulo de Jesús es rezos, oraciones, ir con una vela prendida detrás de Él a donde quiera que Él vaya. En realidad, ser un discípulo de Jesús es otra cosa. ¿Sabes lo que es ser un discípulo de Jesús? Es ser un discípulo de Van Gogh. Es ser un discípulo de Picasso. Es un discípulo de Mozart. Es un discípulo de el más grande de los artistas y creativos que hay. Por eso cuando Él estableció sus desafíos a sus discípulos, no le dijo, bueno muchachos, prendan las velas. No. Él le dijo lo siguiente, y quiero que leamos bien este texto porque es el texto clave de toda esta conversación. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndote hoy en esta hora? ¿Qué es lo que espera de vos? ¿Para qué te trajo en este momento y en este lugar? En Mateo 5, 14 y 15 dice así, ustedes, le dice a sus discípulos, son la luz del mundo. No escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. Presta atención, Jesús está diciendo, fuiste creado ¿para qué? Para brillar. No fuiste creado para estar escondido bajo un cajón, para pasar desapercibido, para ser un simple espectador. Ustedes son la luz del mundo, no escondan esa luz. Este texto nos dice varias cosas claras. Dios te diseñó y te creó para una vida en abundancia. Y una vida en abundancia no es una vida de incógnito, no es una vida de tristeza o de ensimismamiento. Es una vida de expresión, una vida de exuberancia, una vida de creatividad, de arte, de producción, de innovación, de emprendimiento. Dios te creó para brillar, para ser una mujer brillante y para ser un hombre brillante. Pero también este texto deja en claro que si nosotros queremos podemos apagar todo esto y meternos debajo de un cajón y anular todo lo que Dios activó oportunamente
para nuestras vidas. Este es el punto. Dios quiere que brilles. Tenés todo lo necesario para brillar y es hora de hacerlo. Por eso todo este mensaje podría resumirse en una sola decisión. Y yo quiero que la anotes. Si vas a anotar una frase, anota esta frase. Esta es mi actitud para vivir. Elijo liberar mi creatividad. Así como la semana pasada tomamos una decisión valiente. Dijimos, esta es mi actitud. Voy a encarar lo que venga con alegría. Hoy estamos renovando una segunda actitud. Elijo liberar mi creatividad. Ya no voy a seguir escondiéndome debajo de un cajón. Voy a ser el hombre capaz de mostrar al mundo lo que Dios puso en mí. Voy a ser una mujer que muestra al mundo lo que Dios puso en mí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para una vida cristiana recuperar y encender mi capacidad, tu capacidad creativa? Quizás me diga, pastor, ¿por qué entre tantas actitudes virtuosas y elogiosas de Jesús se le ocurrió poner en segundo término esta, creatividad? Quiero darte algunas razones por las cuales es tan importante para tu vida cristiana. Número uno, porque Dios es el creador. Si algo distingue a nuestro Dios es que Él es creativo por excelencia. Si una persona, no sé, hubiera vivido en una isla aislada toda su vida, no supiera nada acerca de Dios, y le diéramos de regalo este libro, la Biblia, le digamos, ¿querés saber quién es Dios? Lee este libro y entérate. Y esa persona comenzara a leer este libro por donde la gente habitualmente comienza a leer un libro, por el principio, y comenzara por el libro de Génesis. Cuando lea los 2 primeros capítulos de Génesis, ¿qué va a descubrir acerca de Dios? Antes de enterarse de que Dios es amoroso, antes de enterarse de que Dios es compasivo, antes de enterarse de que Dios es santo, cosas que también la Biblia enseña, lo primero que se va a enterar es esto: Dios es alguien creativo. Porque así comienza la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó. Así empieza. Bereshit, Baraj. Bueno, estoy hablando en hebreo, perdón. En el principio Dios creó. Así comienza el Antiguo Testamento. Un Dios creativo, un Dios que hace todas las cosas nuevas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Presta atención al escenario. Era todo oscuro, caos, no había límites, no había orden. Todo estaba mezclado con todo. Todo era solamente una neblina oscura, sin dimensión, sin forma y sin límite. Así era la realidad cuando Dios entra en escena. Y Dios ve el caos y dice: hagamos algo. Transformemos este caos en un jardín. Eso es creatividad. Quizás sentí que estás viviendo en un caos. Creatividad es el arte de convertir el caos en un jardín. Y Dios es así. Dios es creativo. Muchos años después, siglos después, Dios, por si quedaba duda de quién es Él, decidió venir y presentarse y hacerse hombre y caminar sobre la tierra, para si quedaba alguna duda de quién es Él, todo el mundo podamos verlo y saber quién es Él. Así que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿a qué dedicó la mayor parte de su vida Jesús de Nazaret? La mayor parte de nosotros, lo que conocemos la vida de Jesús de Nazaret, son los relatos de Navidad, es decir, sus primeras semanas de vida, y todo su ministerio de enseñanza, es decir, sus 3 últimos años de vida. Pero Jesús vivió 33 años. Y muchas veces conocemos sus primeras semanas y sus últimos 3 años. ¿Qué hizo el resto de su vida Jesús? ¿En qué se entretuvo? ¿Haciendo qué? Es interesante porque cuando Dios decidió en qué hogar iba a nacer el Mesías, en qué hogar iba a nacer su Hijo,
Dios no eligió el hogar de una familia sacerdotal para que el muchacho ya se vaya criando ahí adentro del convento. No, Dios eligió una familia de artesanos. José, un carpintero, María, una mujer también de trabajo. En un ambiente de trabajo, en un ambiente artesano, es donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. Es más, sus contemporáneos, ¿cómo lo conocían? Antes de que él pueda manifestarse y mostrarse como quién es él. Si le preguntábamos, che, ¿quién es el muchacho ese? El muchacho de barba y la cinta roja, como lo pintan a veces, ¿no? ¿Quién es ese muchacho? Dice la Biblia en Marcos 6:3 que ellos hubieran respondido así: es solo el carpintero. Su mamá es María y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. Es decir, más de la mitad de la vida de Jesús fue utilizada simplemente trabajando, creando sillas, mesas, muebles para bendecir a los demás. Es la esencia de Dios. Dios es creativo y Él produce y hace cosas para el bien de los demás. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que yo y vos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Del creador del universo fue producido tu vida y mi vida. Y si Dios es un creador, y como dice la Biblia en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. ¿En qué nos parecemos a Dios? En que así como Él es el creador, también nosotros hemos sido dotados para ser creativos. Estamos hechos a la imagen del primer creador. Estamos hechos a la imagen del primer artista y más célebre artista. Estamos hechos a la imagen del máximo emprendedor, innovador, y ese es nuestro Dios, el creador. Por eso, ¿de qué se trata la vida cristiana? Muy simple. Efesios 5:1 dice así: imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Recuerdo cuando uno de mis hijos, un día lo descubrí escribiendo con exactamente la misma caligrafía con que yo amé siempre escribir. Y en ese momento, mientras lo miraba, digo, esto salió a mí, ¿no? Algo de mí está en mi hijo. O cuando mi esposa vio a uno de nuestros hijos por primera vez sentarse al piano y empezar a tocar. Ella me mira y me dice, Fabián, eso salió a mí. Algo mío está ahí en él. Algo que de alguna manera de padres a hijos hemos sido capaces de heredar en los genes. No sé cómo se pasa estas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Nuestro Padre Celestial es el Creador. Y cuando Él verá a sus hijos, no una vida triste, aburrida, predecible, sino siendo creativos y brillando de tu manera propia que Dios te diseñó para crear, entonces Dios dice, este es mi pibe, esta es mi chica. Y Él está alegre por verte crecer de esta manera. Es importante recuperar nuestra capacidad creativa porque Dios es creativo y porque somos parte del equipo creativo de Dios. Lo que Dios creó en 6 días, eso es lo que relata el Génesis, ¿no? Lo que Dios creó en 6 días fue asombroso. Miramos la naturaleza que Dios creó y decimos, es espectacular. Pero más asombroso que lo que Dios creó en 6 días es lo que no creó en 6 días. Es decir, Dios no nos dejó un mundo terminado y sin nada por hacer. Dios creó a los animales, pero Dios no le puso nombre a los animales. ¿A quién le tocó esa tarea? A nosotros. Dios creó la tierra y los ríos, pero Dios no creó las acequias. ¿Quién creó las acequias? Los mendocinos. Dios creó las estrellas, pero Dios no le puso nombre a las estrellas. Ni Dios creó una aplicación para tu smartphone con la cual vos enfocás a las estrellas y te dice el nombre de las estrellas. Todas esas cosas, ¿quién las hicieron? Nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque a Dios le encantó que fuera así. Dios no nos dio un mundo acabado y terminado. Dios apenas nos dio el lienzo y dijo, muchachos, pinten y terminemos juntos esta creación. De hecho,
Él lo dice de manera explícita en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, en Génesis 1, 26. Es decir, Dios no solamente nos está diciendo en esta orden de que nosotros tenemos que reproducir y multiplicarnos en ese sentido. Dice, llenen la tierra. Llenar la tierra es mucho más que simplemente reproducirnos. Es llenarla de cultura, de civilización. Dios está diciendo, aquí tienen el lienzo, pinten una sociedad humana. Así que Dios nos da la tarea de seguir terminando este cuadro inacabado junto con Él. Somos parte del equipo creativo de Dios. ¿Por qué es importante que recuperes tu capacidad creativa? Porque fuimos liberados por el Espíritu Santo para ser creativos. Dios tuvo que soplar sobre esa masa de barro para que esa masa de barro se transforme en un ser humano. Fue por el aliento de Dios que el barro se transformó en el milagro del ser humano. Es el soplo del Espíritu Santo en nuestra alma lo que nos convierte en personas creativas. Ahora, como la semana pasada hablamos de la alegría, de la misma manera la creatividad son cosas que perdemos después de los 5 o 6 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de los 5 o 6 años? Que perdemos la esencia de cómo Dios nos creó. Y lo podemos llamar de muchas maneras. La Biblia lo llama pecado. Ahora, Jesús subió a una cruz para morir por nuestro pecado, para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Para salvarte de una vida estéril, de una vida aburrida, de una vida predecible, de tal manera que donde quiera que hoy en día hay un hombre que pone su fe en Jesucristo, el milagro más grande de este lado de la eternidad ocurre. Dios sopla su Espíritu Santo en tu vida una vez más y devuelve vida donde ya se había perdido la vida. Y el Espíritu Santo está en este obrar de devolverte lo que el pecado te quitó, en restaurar tu capacidad creativa. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, justamente el que continúa después de los relatos de la creación, ahí aparece el primer artesano, creativo, artista, del cual conozcamos al menos por nombre. Se llamaba Bezaleel. Y en Éxodo capítulo 31 dice así: entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo he elegido a Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Moisés tenía que construir el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña que iba a ser el primer santuario que el pueblo de Israel iba a utilizar. Y Dios le dice, he elegido a un hombre que se llama Bezaleel y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y si esto hubiera acabado aquí, diríamos, ¿para qué? ¿Para predicar? ¿Para qué? ¿Para orar? ¿Para qué? ¿Para ser profeta? ¿Para qué va a ser lleno del Espíritu de Dios? Lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría y con entendimiento, con conocimiento y todo tipo de habilidades para hacer diseños artísticos, para trabajar en oro, plata, bronce, cortar piedras, cortar y colocar piedras, trabajar en madera y dedicarse a todo tipo de artesanías. Durante muchos años ha habido un gran malentendido dentro de la iglesia. Creer que las cuestiones espirituales son las cuestiones religiosas que pueden ocurrir dentro de un templo. Y que todo eso que ocurre de lunes a viernes es secular y mundano. No es así. Cada gran herrero, cada gran arquitecto, cada vez que nosotros intentamos ser creativos, como docentes, como mamás, si lo vamos a hacer de manera realmente creativa, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Mire que es uno de los desafíos de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son una de las evidencias de que somos llenos del Espíritu Santo? Agrega una persona llena del Espíritu Santo es una persona creativa, porque el Espíritu te devuelve tu capacidad de ser creativo. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque somos destinados para una creatividad eterna. El plan de Dios es tenernos aquí en este mundo unos 80, 90, 100 años, pero esto es la antesala de la gran vida.
La gran vida es aquella vida que Jesús llamó la vida eterna. Y creo que la mayor parte de nosotros nos gustaría estar en esa vida eterna, del lado bueno, ¿no? Que Jesús lo llamó el cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Muy bien. ¿Va a ir al cielo usted? ¿Seguro? Revise el boleto del lado de atrás donde dice destino. No va a ser cosa de subir el tren equivocado y termine en cualquier otra parte. Ahora, si vamos a ir al cielo, a estar una eternidad ahí, ¿qué vamos a hacer en una eternidad? A mí se me ocurre que vamos a hacer. Vamos a estar creando cosas. Vamos a estar diseñando una silla que nunca fue hecha. Vamos a estar componiendo una canción que nunca fue compuesta. Vamos a seguir haciendo edificios. Vamos a crear galaxias. Vamos a disfrutar de todo el regalo creativo que Dios nos ha dado. Eso es lo que vas a hacer durante toda la eternidad. Mostrar cómo vos podés ser creativo. Por lo tanto, empecemos a descubrirlo desde ahora. No esperemos llegar allá para enterarnos de qué se trata. ¿Por qué es tan importante que descubramos nuestra capacidad creativa? Porque somos una obra de arte. Uno de los textos más bonitos de la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así: porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Yo sé que a esta altura de la conversación está diciendo: Fabián, Pastor Fabián, buenísimo, ya me convenció. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo a esta altura de la vida? ¿Cómo después de tantas cosas? ¿Cómo encender mi creatividad y encontrar mi creatividad con la cual brillar? Voy a darte algunas pistas nada más. Número 1, encontrar tu voz única. Vos sabés que todos los seres humanos tenemos una voz única. Todos tenemos cuerdas vocales y la manera en que sale la voz es parte de una mecánica que es igual en todos. El aire atraviesa las cuerdas vocales y ahí sale un timbre, un sonido específico. Ahora, todos los que estamos aquí tenemos un timbre y una voz única y totalmente reconocible. De la misma manera que tenemos una voz única física, tenemos una voz única creativa. Y algunos están aquí para que su voz va a ser construir y concretar grandes empresas. Para otros su voz única creativa va a estar por el lado de la música. Para otro su voz creativa va a ser con establecer un nuevo concepto que cambie la ciencia en la cual te estás moviendo. Para otros su faceta creativa ser parte de la crianza de 3 niños que van a cambiar la historia. Docentes, padres, ingenieros, mecánicos, cada uno de su lugar. Tenemos la capacidad de hacer algo creativo y único. Tenés que encontrar tu voz. No trates de ser otro. No copies a los demás. Dios no quiere que seas la mejor versión de alguien más. Dios quiere que seas la mejor versión de vos mismo. El problema es que hasta que no encuentres tu voz, no vas a saber de qué manera expresarte. Por eso la creatividad comienza por conocerte a vos mismo y atreverte a mostrarte tal y como sos. No tratando de simular ser alguien más, sino mostrar tu auténtico corazón a los demás. ¿Cómo llegar a ser creativos? En segundo lugar, explorar y descubrir nuevos territorios. Cuanto más conocimientos, sensaciones, imágenes, colores puedas capturar del mundo creado por Dios, eso va a aumentar tu capacidad creativa. Es decir, si nunca fuiste a escuchar un concierto de música clásica, hacelo, explora nuevos territorios. Si nunca fuiste a una fiesta popular, bueno, anótate ahí para estar la noche en la Vía Blanca, para sentir cómo se vive todo eso. Si nunca entraste a una biblioteca, bueno, entra a una biblioteca y lee los libros que están allí. Explora territorios diferentes. Steve Jobs, el líder de Apple, del gran innovador de la informática, él decía eso: tenemos que ampliar nuestro conocimiento, nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de diferentes cosas es el combustible para el tercer paso. ¿El combustible para qué? Para tu imaginación. Cuanto más colores, músicas, cuanto más experiencias puedas capturar en la vida, todo eso es como un fermento que luego
luego aparece como imaginación. Imaginación es la capacidad de cerrar los ojos y hacerte una imagen visual de cosas que no existen, pero que van a verse. Los arquitectos tienen que tener esta habilidad. Un arquitecto tiene que tener la habilidad de cerrar los ojos y ver el edificio completo y ponerlo sobre el papel antes de que ni un solo ladrillo de ese edificio sea puesto concretamente. Ahora, Dios es el maestro en todo eso. Aquel primer capítulo de Génesis nos muestra a un Dios frente a un caos. Pero de alguna manera Dios vio el cuadro completo de cómo esto iba a terminar. Es más, era tan detallado ese cuadro completo en la imaginación de Dios que Él ya se imaginó esta tarde, esta conversación y este lugar. Es comenzar a ver cosas que no están, pero todo el mundo va a ver. ¿Cómo despertar nuestra imaginación? Corriendo riesgos y entrando al juego. Ser imaginativo, sin duda que es indispensable para la creatividad, pero no es suficiente. Si yo me quedo solamente en ser imaginativo, todavía la creación no ocurrió. Tengo que llegar a un punto donde tengo que estar dispuesto a atreverme a concretar esa imaginación. Atreverme a intentarlo y hacerlo. Los sueños que solamente quedan en el decir son sueños que van a quedar muertos. La creatividad ocurre cuando yo me atrevo a correr riesgos y decir, voy a intentarlo, aunque nunca nadie lo hizo, aunque nunca lo intenté antes, voy a hacerlo. ¿Cómo ser creativos? Trabaja en equipo. Uno de los detalles de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea este maravilloso universo, es una frase donde leemos así en Génesis: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a todos los estudiosos de la Biblia nos sorprende el plural, porque no está en singular, está en plural. Dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Tanto Dios Padre, Dios Hijo, como el Espíritu Santo actuaron en equipo en ese momento donde se gestó la humanidad. Dios trabaja en equipo. Así que si Dios trabaja en equipo, ¿cómo deberíamos trabajar nosotros? En equipo. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, en una de las semblanzas de qué es la iglesia: pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí aparece una palabra muy interesante, esta que a veces se traduce por multiforme. En el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra poikilos, que significa multicolor, multicromático, jaspeado. Imagínate una mezcla de tonalidades infinitas. Esa es la idea. Ahora, así como hay 3 colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, pero combinados pueden dar infinitas tonalidades, de la misma manera hay 3 esenciales de la vida que Dios quiere para nosotros: la fe, la esperanza y el amor, pero combinados dan infinitas posibilidades de la gracia de Dios, de la cual todos los que estamos aquí somos una muestra única e irrepetible de la multicolor, multiforme, creativa, artística gracia de Dios. Ahora, ¿qué dice? Que todos nosotros tenemos algo único para aportar, y para que el milagro suceda, que es la iglesia, cada uno tiene que tomar su capacidad creativa única, su tonalidad única, y ponerla sobre la mesa. Pongan al servicio de los demás los dones, los carismas que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es la iglesia. La iglesia es un equipo creativo. Si Dios nos diseñó para ser personas creativas, adivina qué es la iglesia: un equipo creativo, donde todos ponemos nuestra tonalidad única para su gloria. La iglesia es un equipo creativo donde maestros, músicos, artesanos, bailarines también. Antes estaban proscriptos los bailarines, pero le dimos carta de entrada otra vez a la iglesia. Organizadores, inspiradores, servidores, pioneros, juntos componiendo una nueva cultura. 2 o 3 preguntas que querías contestar, ¿o no? ¿Por qué es tan importante que recuperes tu capacidad creativa? ¿Cómo recuperar tu creatividad? Y déjame decirte una última pregunta. ¿Cómo vamos a lograr esto juntos? ¿Cómo ser
un equipo creativo. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, quiero que brillen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a honrar la invitación de Jesús de estar a la altura del desafío que Él tiene para nosotros? ¿Cómo llegar a ser el equipo creativo de Dios, Iglesia de la Alameda? Toma nota de algunas cosas. Número 1, atreviéndonos a la misión de transformar la cultura. Dios no nos puso simplemente para construir refugios, para que la gente escape del mundo y tenga donde refugiarse. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un cajón, sino que la pone en alto para que ilumine a todos. Es decir, que Dios nos da una misión, es la misión de influenciar, de transformar, de bendecir nuestra ciudad, nuestra generación, nuestra cultura, nuestro país. La misión de la iglesia es mucho más que simplemente hacer un catecismo. La misión de la iglesia es transformar la cultura para bien. La pregunta es, ¿cómo transformamos la cultura? ¿Cómo se hace esto? A veces lo que vemos en la cultura y los movimientos que vamos viendo en la cultura no nos gustan mucho. A veces sentimos que la cultura está yendo para cualquier lado. Estamos perdiendo valores, no hay valores. Estamos perdiendo buenos hábitos, incorporando hábitos espantosos. A veces los vamos consumiendo sin darnos cuenta, ¿no? Hoy en día, cuando una niña cumple 15 años, ¿qué le hacen? Van sus amigas y la ensucian toda. Cuando yo tenía 15 años, a las chicas que cumplían años las agasajaban, no las maltrataban. Ahora, ¿cuándo fue que a nosotros fuimos capaces de comprar el paquete de que eso está bien? De que maltratar es una manera de mostrar amor. A mí no me cierra. Pero vivimos en un mundo así, un mundo que está dando vuelta a todo. Y ya no se entiende nada. Yo di un ejemplo, podría dar un ejemplo no solamente de los adolescentes de 15, de conductas de adultos. Muchas veces estamos viendo los cambios en la cultura y no nos gustan nada los cambios que estamos viendo en la cultura. Vemos cosas en televisión que nos dan ganas de romper el televisor. No lo rompemos porque nos salió muy caro y además tenemos que volver a Chile a comprar otro nuevo, de ser así. Ahora, ¿cómo cambiar la cultura? Saliendo con pancartas, hacer protesta, y eso tiene su lugar y su valor, pero no es lo más creativo. La manera de transformar la cultura es crear más cultura. Es usar nuestra creatividad para transformar las cosas. Una vez había un hombre que tenía en un pequeño pueblo chiquitito una ferretería, la única ferretería del pueblo. Pero de pronto vinieron grandes empresas al pueblo y el pueblo de pronto en muy poco tiempo pasó de ser un pequeño pueblo a una ciudad. Y entonces vinieron las cadenas grandes de ferreterías a instalarse en la ciudad. Una de esas grandes cadenas de ferretería se le instaló pegada a la de él, a la derecha. Y otra de las otras grandes cadenas de ferreterías y de materiales de la construcción se le instaló a su izquierda. Y el hombre dijo, estoy frito. Ya se terminó mi negocio, hasta que se le ocurrió algo. Sacó lo que tenía en el frente y en su pequeño negocio hizo imprimir un cartel muy grande en el medio de las dos grandes cadenas de ferretería. El cartel que él puso decía, entrada principal. La creatividad es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la cultura? Creando más cultura. No peleándonos contra la cultura que hay, proponiendo algo mejor. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar creativo, porque si no vamos a proponer algo mejor, ¿quién lo va a hacer? Jesús, cuando caminó por aquí, por la tierra, en sus 3 años de ministerio, Él se ocupó de algo más que hacer simplemente andar enseñando doctrina. Él se ocupó de hacer cambios en su cultura. Por ejemplo, en las maneras en las cuales ellos comían, la manera de alimentarse, la manera en que algunos eran incluidos y otros eran excluidos. Jesús fue capaz de juntar a personas marginales con los líderes de la ciudad, los dos juntos en un mismo lugar. Todo lo que hizo Jesús fue una revolución cultural. No por casualidad, hoy estamos en el año 2018. 2018, ¿después de quién? De Cristo. Porque Él lo que inició es una revolución cultural. Una revolución cultural que todavía está pendiente y que nosotros tenemos que llevar
adelante. ¿Cómo vamos a transformar, cómo va a ser parte del equipo creativo de Dios? En segundo lugar, atreviéndonos a ser un manantial de arte, de artistas y artesanos. Despertando esto, por eso estoy predicándote esto en este día. Porque quiero decirte que vamos a ser la iglesia que Jesús soñó cuando cada uno nos levantemos de nuestro lugar y empecemos a ser las personas que Dios soñó que fuésemos. La Biblia dice en Efesios 3:10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su, y aquí aparece la misma palabra que la vez anterior, ¿te acordás? Multiforme, multicolor, sabiduría a todos. La iglesia tiene que ser un manantial, una usina de creatividad y potencial humano. El arte es muy importante para Dios. Cuando Salomón deseó construir un templo para Dios, Él no llamó a simplemente personas bien intencionadas. Él llamó a personas talentosas, creativas y artísticas para ser parte de lo que iba a hacer. Cuando David ordenó la adoración del templo de Jerusalén, Él no simplemente convocó a gente que le guste cantar mientras se ducha. Él convocó a aquellas personas que tenían el arte, la creatividad específica para esta disciplina. El arte es importante para Dios y la iglesia debiera seguir siendo cuna de artistas, de artesanos, de creativos, de innovadores, de emprendedores. Muchos de los cantantes famosos cantaron por primera vez en una iglesia. Desde Diana Ross hasta Whitney Houston, hasta tantos cantantes. De hecho, muchas veces es en la iglesia, en el único lugar donde se le está enseñando a los niños a cantar. Aquí en la Alameda tenemos una escuela de música para niños y adolescentes. Todo tipo de instrumentos, además del canto, ¿no es cierto? Y vienen niños de nuestra comunidad de fe, de nuestro vecindario. De hecho, vienen niños de familias de todo tipo de confesiones religiosas. Quizás porque hoy en día muy pocos lugares donde se toma en cuenta que los niños no pierdan su capacidad creativa. ¿Cómo llegar a ser el equipo creativo de Dios? Levantando soñadores, pensadores y realizadores creativos. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Me encanta este texto porque se ocupa de ser explícito en que todos estamos en esta aventura. Quizás estás aquí y me estás escuchando y dices, no, yo todavía soy muy chiquito, nadie me va a tomar en serio. Dios dice, no pierdas el tiempo, empezá a brillar. Quizás estés aquí y ya seas más grandecito, ya estés después de tus 60 o después de tus 70 y dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo más que esperar la carroza? No. Todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Todavía Dios no terminó con vos. Mientras tu corazón siga palpitando, todavía Dios quiere hacer cosas nuevas a través de tu vida. Esto es para los jóvenes, para los viejos y para todos. Y este tiene que ser un lugar donde los niños, donde los adolescentes, donde los jóvenes, donde los matrimonios, donde todas las personas respiren creatividad. Que se atrevan a tener sueños, que se atrevan a tener visiones. Esa es la iglesia que Jesús soñó. No sé qué más claro podemos decirlo. A Dios no le interesa una organización religiosa. A Dios le interesa una comunidad de creativos, de personas capaces de mejorar este mundo. ¿Cómo llegar a ser el equipo creativo de Dios? Presta atención a esta verdad muy importante con que ya voy a ir terminando. Y es aprendiendo cómo ser un entorno creativo. Quizás, Iglesia de la Alameda, deberíamos admitir esto. No sabemos. Por muchos años ni siquiera hemos hablado de este asunto. Aunque la Biblia nos lo dice en la cara, nunca hemos hablado mucho de este asunto. Y a esta altura deberíamos admitir que no sabemos cómo ser parte de un equipo creativo. La creatividad es como una flor muy delicada, que un sol muy fuerte, un frío muy fuerte, la matan. Así es la creatividad. Por eso, para florecer la creatividad, necesita un entorno protegido.
Un gran publicista, Charlie Breuer, dijo: una nueva idea es delicada. Puede ser asesinada por un simple desprecio o un bostezo. Sigo predicando. Puede ser apuñalada hasta la muerte por una broma y angustiada hasta la muerte por un ceño fruncido. Muchas veces nos sentamos en una mesa creativa y de torpes que somos y de nunca haber aprendido cómo se hace, en vez de cuidar esta flor delicada de la creatividad, hacemos todo lo necesario para asesinarla. Y traemos a la mesa creativa a los peores asesinos de la creatividad: la ironía, la censura, los miedos, la intriga. Necesitamos aprender a ser como iglesia un entorno creativo, a reemplazar a todos los asesinos de la creatividad por los valores que le dan vida a la creatividad, como es la asertividad, el elogio, la diversidad, la humildad, la alegría, la confianza. Iglesia, yo les dije que cuando pasemos a nuestra nueva casa tenemos que dar un salto. Y ustedes me miran y me dicen: pastor, yo no estoy en condiciones de saltar, ya no me dan las rodillas. No estoy hablando de eso. Un salto de donde estamos a ser la iglesia que Dios soñó. Y la iglesia que Dios soñó es un equipo creativo. Y para que eso suceda, tenemos que eliminar a todos los asesinos de la creatividad y poderle dar la bienvenida a todo aquello que permite justamente ser un entorno creativo. ¿Por qué este mensaje es tan importante para vos? Usted dice: pastor, yo hoy vine con un montón de problemas y a usted se le ocurrió hablar de la creatividad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Si no lo entendiste, tiene todo que ver con vos. Dios te creó con un propósito: que brilles, para que seas un hombre brillante, para que seas una mujer brillante. Dios te trajo aquí para algo más que darte una palabra de aliento para que tires una semana más, para darte una palabra de consuelo para que enfrente la tormenta que te está esperando ahí afuera. Dios quiere que te pongas por arriba de la tormenta. Dios te creó para un propósito. Él no quiere que tu vida se desperdicie. La meta de Dios para tu vida es mucho más que simplemente tu bienestar. Es que logres llegar a ser el hombre que tenés que ser, la mujer que tenés que ser. Este mensaje es para vos. ¿Sabés por qué? Porque si este año va a ser un año de crecimiento, necesitas la creatividad. Si vas a seguir haciendo lo mismo que hiciste el año pasado, este año va a ser más de lo mismo. Y por eso, tal vez esa es la razón por la cual estás atorado y paralizado en el mismo punto de hace mucho tiempo, que no avanzás ni para atrás ni para adelante. Si vas este año a ser un año en el cual crezcas, vas a necesitar explorar nuevos territorios, atreverte a hacer cosas que nunca hiciste, todo lo que he estado hablando durante este momento. Ahora, sé por qué es importante este mensaje para vos. Porque si estás en medio de un lío, en un callejón sin salida, donde todas tus opciones son malas, mi matrimonio ya no sé qué hacer con él, ya intenté esto y aquello y ya hicimos todo lo que había que hacer, ¿qué más se puede hacer? Quizás te encontres en una situación así, donde parece que todas tus opciones son malas. La manera en la cual Dios te va a ayudar a vencer la encrucijada donde estés es que permitas que Él obre a través de tu vida, haciendo caminos donde no hay, abriendo puertas que ni siquiera estaban. Eso es el milagro de Dios. Y eso es ser parte de un milagro creativo junto con Dios. La buena noticia es que el creador del universo, el que creó las galaxias, el que creó todas las montañas y todos los ríos, el que un día vio esto un caos y dijo: sea la luz, Él está aquí. Y si Él pudo hacer todo esto, ¿podrá hacer algo con tu problema? Y yo creo que sí. Dios está aquí, el Creador está aquí. Él puede hacer todas las cosas nuevas. El Espíritu Santo, ese que sopló sobre el barro y trajo vida, el Espíritu Santo está aquí para soplar en tu vida. Y si te hirieron y te lastimaron y te reprimieron y te llevaron a una cárcel de tristeza
El Espíritu Santo está aquí para soplar en tu vida y que vuelvas a reír como un niño y que vuelvas a crear e imaginar como un niño. El carpintero. El carpintero que fue capaz de tomar un madero rústico, horrible y sucio y transformarlo, me refiero a la cruz, y transformarlo en el símbolo más bello que pueda haber en este planeta. Ese carpintero está aquí y Él quiere obrar en tu vida para cambiarlo todo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. No escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben al Padre Celestial. Dios quiere que seas un hombre brillante. Dios quiere que seas una mujer brillante.